Bien, bueno, dando inicio nuevamente al taller que había quedado mal grabado, entonces vamos a ir revisando en términos prácticos el contrato de compraventa que hemos estado analizando en estos 2 días, comenzando obviamente por la identificación del tipo de contrato. Ya sabemos que es un contrato obviamente de compraventa en el que comparecen, en este caso, una persona jurídica que es la inmobiliaria y una persona natural. ¿Mm? Bien, bueno, aquí lo primero que tenemos que ir viendo es que ustedes han analizado como y elementos del contrato, el primero, el consentimiento. Y dijeron que en este caso el consentimiento se otorga consensualmente, si estamos en el caso del 1801, inciso primero, pero también puede ser digamos, un consentimiento solemne por escritura pública, que en este caso estamos frente a un contrato que sería por escritura pública ante mí, dice ante mi notario, y con ello estamos diciendo que cumplimos con el 1801, inciso segundo. Ante mí, colocamos acá efectivamente, como dice el 1699, que pasa a ser instrumento público, y por otro lado, al decir notario público, estamos hablando de dar cumplimiento, entonces, al 1801, inciso segundo. ¿Mm? Inciso segundo, ahí está. Inciso segundo. ¿Mm? Y lo dejamos también marcado para ir mostrando efectivamente que estamos dando cumplimiento, en este caso, a una solemnidad. Con eso pasamos entonces al análisis de las partes, ¿cierto? Aquí tenemos en primer lugar a una parte que es, en este caso, don Luis Gómez, quien obviamente está compareciendo en una calidad, no sabemos cuál todavía, pero si seguimos, al ver siguiendo las reglas del Código Orgánico de Tribunales, viene su individualización, chileno, viudo, factor de comercio, la expresión que se utilizaba, ustedes saben. Antes, el Código de Comercio, para hablar de los gerentes, se utilizaba la expresión factor de comercio, pero comparece en representación, así que estamos hablando de una persona jurídica. Aquí viene del giro. En adelante, la vendedora. Ya sabemos entonces qué parte es la que vende y ahora vamos a saber cuál es la parte que compra. Compra persona natural, una persona extranjera en este caso, y se identifica. Entonces que en adelante será la parte compradora. Tenemos entonces señalado las partes en este contrato. Respecto de la capacidad, nos queda claro, por la declaración que se hace ante el notario, que los comparecientes son mayores de edad. Por tanto, desde esa perspectiva, uno inmediatamente sabe que no tiene que cumplir con un requisito adicional en materia de capacidad. Ahora, los notarios acostumbran precisamente a que esta comparecencia se acredite, fíjense acá como dice, acredita su identidad con las cédulas antes mencionadas. Seguimos entonces avanzando y viene este primer capítulo, el capítulo de los antecedentes. Esto es importante porque obviamente aquí se individualiza, en el caso de los contratos de compraventa de inmuebles, se individualiza la cosa. ¿Y qué es la cosa? Aquí inmobiliaria señala que es dueña. Ya nosotros sabemos que la prueba del dominio tiene cierta complicación. Entonces por eso aquí quien vende trata de dejar evidenciado en el mismo instrumento que efectivamente estamos frente a un dueño. Recuerden que el 682 dice que nadie puede transferir más derechos de los que tiene.
¿Y qué es lo que en definitiva se vende? Se vende un local comercial. ¿Ah? Entonces, aquí quien redacta la escritura trata de individualizarlo de de la mejor forma, cosa que quede claro que hay identidad específica. ¿Se acuerdan del error? El error, cuando uno habla en el 1453 del error, dice que hay error cuando hay error en la especie de acto o contrato o en la identidad específica de la cosa que se trata. Aquí se trata efectivamente de un local comercial, está ubicado aquí en un centro comercial. Los planos, se indican los planos del edificio. Esto es importante, ¿eh? Las leyes de copropiedad horizontal, la 6071 antigua y la 19.537, precisamente exigen que cuando se trata de condominios se tiene que inscribir el plano. Por tanto, esta es una mención obligatoria de la escritura. Aquí se dice que el plano es del año 79. Para aquellos que tuvieron registral, ya saben efectivamente que, y para aquellos que tuvieron bienes y leyeron el artículo 78 del reglamento, señala que la forma de individualizar la cosa, en el caso de los inmuebles, es indicando los deslindes. Y aquí el autor de la escritura entonces lo hace, señala cuáles son los deslindes de la escritura, al norte, al sur, al poniente, y luego, reafirmando su calidad de propietario, dice, adquirió el dominio. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que efectivamente se presenta en calidad de dueño y trata de convencer, obviamente, al comprador de que lo es. En verdad, aquí el abogado o abogada que representa al comprador se supone que a esta altura, cuando se está firmando el contrato de compra-venta de inmueble, ya tiene que haber revisado el título. Y por eso estamos en este instante. Y fíjese que adquirió el inmueble antes señalado por tradición, que le hizo otra sociedad. Aquí recordando un poco de los bienes, el que redacta la escritura pone énfasis en que la forma en que se adquiere el dominio es por un modo de adquirir. ¿Se fijan? Dice por tradición, sirviendo como título traslaticio de dominio. Qué importante, eso es cierto que ustedes ya lo manejan. Y precisamente porque estamos estudiando la compraventa como un título traslaticio de dominio. Ponemos aquí el 703, que de alguna manera nos recuerda. ¿Quién se acuerda lo que dice el 703? Obviamente que estamos hablando de la situación de aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Entre ellos está, por supuesto, la compraventa. Ahí entonces tenemos el título traslaticio de dominio, la naturaleza, ser un título traslaticio, y el tipo de contrato por el cual adquirió. Seguimos entonces revisando. Y aquí fíjense que el redactor de la escritura sigue enfatizando la individualización de la cosa, porque quiere que quede claro que lo que se vende es una especie o cuerpo cierto. ¿Cómo lo ayuda en la individualización? Indicando en este caso el rol, el rol de la propiedad. Y luego llegamos a el consentimiento propio del acto que se trata de celebrar. Aquí, por ejemplo, mira, antes de pasar eso, el inmueble tiene una superficie de 70 metros cuadrados. En escrituras en que se vende según la cabida, es decir, el metraje es relevante, la escritura tendría que decir se vende según su cabida. Pero si no dice eso, sino que dice que se vende como una especie o cuerpo cierto, que es lo que vamos a ver después, quiere decir que no se puede reclamar por la cantidad de metros y que esta declaración de que el inmueble tiene una superficie de 70 metros cuadrados pasa a ser una declaración meramente referencial, porque el precio no está dado en función precisamente en función del metraje, como ocurre cuando se vende según la cabida. Aquí
Pasamos al segundo y fíjense que aquí se hacen las declaraciones relevantes de la escritura. ¿A qué se están obligando? ¿Para qué están prestando el consentimiento? ¿Ah? Y ello ocurre porque dice, a través de su representante, vende, cede, transfiere, y a quién, a don B, quien compra, acepta y adquiere para sí. Ahí esa declaración de consentimiento identifica inmediatamente el tipo de contrato que están celebrando las partes para que no haya ningún tipo de error. ¿Mm? Luego viene esta gran cláusula que es el estado en que se vende la cosa. Fíjense, el inmueble se vende como especie o cuerpo cierto en el estado que actualmente se encuentra y que es conocido y aceptado por el comprador. Esta frase es relevante a propósito de lo que se vio con el profesor respecto de la obligación de saneamiento. En la obligación de saneamiento, el vendedor se obliga a amparar en el dominio y posesión pacífica, pero también en el dominio y posesión útil. De manera que si yo digo que está en el estado en que actualmente se encuentra, estoy diciendo, comprador, usted la vio, así que ahora no venga a reclamar que le falta esto, que le falta lo otro. O que tiene un problema aquí, un problema allá. Lo mismo acá, pues se fijan, libre, entonces de todo gravamen, prohibición. ¿Qué está queriendo decir? Que le está tratando de anticipar que no va a tener problemas de saneamiento de evicción porque no hay reclamos de tercero. Pero en realidad eso depende mucho de que se haya hecho correctamente el estudio del título. ¿Mm? Y fíjense, aquí viene la frasecita que demarca la segunda obligación del propietario, que es amparar el saneamiento. Y aquí está, lo ponemos allí marcado. Fíjense, al día quedando obligado el vendedor al saneamiento en conformidad a la ley, es decir, 1837. Aquí también en el cuarto se trata de, en este caso de esta compraventa, de seguir individualizando la cosa porque hay aspectos, por ejemplo, aquí hay una especie como de espacio que se le concede, seguramente para colocar aquí mesas exteriores. Bueno, eso es una concesión del condominio y no forma parte de la propiedad. ¿Mm? Veamos. Llegamos a un punto también importante. Otro elemento de la compraventa. El precio. ¿Ah? El precio, fundamental elemento de la compraventa, ¿cierto? Aquí está indicado en pesos. Esto es relevante, ¿ah? Porque recuerden que la compraventa debe pactarse que el precio se pague en dinero. Aquí está claramente indicado. Cuando dice precisamente, habla de pesos, ¿ah? Allí importante. Y aquí también está el símbolo. Es en moneda de curso nacional. ¿Mm? Podrían salir UEFs aquí, podrían salir dólares. Y en ese caso habría que especificar que eso se refiere a dinero de circulación legal, de lo contrario, podría quedar sin precio y ustedes saben que para que la compraventa tenga valor, tiene que tener tres elementos: consentimiento, cosa, precio. Ya hemos visto el consentimiento, hemos visto la cosa que se vende y aquí está el precio. ¿Mm? Bien, seguimos hablando. ¿Se acuerdan que el artículo 1824 señala que la obligación del vendedor es entregar la cosa? Ustedes saben que técnicamente aquí la entrega es jurídica porque se debe hacer mediante inscripción conservatoria, pero las partes suelen colocar en la escritura que además efectivamente se tiene que proceder a la entrega material. ¿Mm? Así que por esa razón aparece eh, esta circunstancia que se entrega, la entrega material de la propiedad se efectúa en este acto. Ahí le pasarán las llaves, pero para los efectos de entrega legal tenemos que ir a la inscripción conservatoria. ¿Mm? Esta sería una forma de entrega material, pero no tiene que ver con lo jurídico. ¿Mm?
Fíjese, los gastos notariales serán de cargo exclusivo del comprador. En el 1824 se señala que las obligaciones del vendedor en general se reducen a dos, la entrega y el saneamiento. Pero eso no quita que las obligaciones, perdón, que las partes se puedan dar otras obligaciones. Aquí hay una, por ejemplo, se establece que los gastos de la escritura serán de cargo del comprador. Si uno fuera a lo legal, encontraría que se supone que el vendedor incluye en el precio todos los gastos, pero las partes por autonomía de la voluntad pueden pactar todo lo que estimen pertinente. Finalmente, aquí dice, por ejemplo, las partes dan por cumplidas las promesas que hubiesen sido celebradas. Esto es importante, así como veíamos la semana pasada lo que era el contrato de promesa, aquí estamos frente al contrato definitivo. La semana pasada era el contrato preparatorio, ahora estamos en el contrato definitivo. Y por lo tanto hay que dejar claro que estamos cumpliéndolo para que no queden en el fondo obligaciones descolgadas o sueltas. Fíjense la frase que yo les recomendaba, quedando liberadas de cualquier multa que en ella se hubiese comprometido. Ahí tienen. Finalmente, aquí constituyen domicilio para se someter a la jurisdicción de sus tribunales, por lo tanto no hay cláusula compromisoria, ¿se acuerdan? En este caso, derechamente se va a tribunales ordinarios. Y como se trata de una persona jurídica que comparece representada, tiene que acreditar el poder. Esto es importante, en algún minuto nosotros vamos a llegar a analizar el mandato judicial y precisamente el apoderado, en este caso el apoderado tiene que tener poderes suficientes para representar y eso es lo que ustedes tienen que revisar, dar cuenta en su estudio de título. Un elemento más que acredita que estamos ante un instrumento público, doy fe. Importante porque demuestra que efectivamente se otorgó por escritura pública. Bueno, ahí tenemos entonces el ejercicio de visualizar este contrato para que tengamos más o menos la noción de cómo funciona una escritura. ¿Bien? A continuar entonces con la clase.